octavo ciclo de la carrera. Y bueno, el día de hoy voy a ayudarles con la clase de parte de meta de lo que es potencial de acción y membrana en reposo, compartimentos corporales, un poco de homeostasis. Ahí tienen mi número, tienen mi perfil de Instagram y tienen asimismo mi número para que me puedan escribir. Lo siento si me tardo en responder, estoy un poquito ocupado. Así que vamos a hablar sobre ya la fisiología, ¿ok? Este es un tema netamente fisiológico. Para que ustedes entiendan, la fisiología es un tema que ustedes van a ver en el segundo ciclo. En realidad no en el primer ciclo, pero ven ciertas partes de fisiología, ciertas introducciones. Y una es de esta, ¿ok? La fisiología es la ciencia que estudia cómo funciona el cuerpo humano, desde lo parte más básico hasta lo más complejo, desde lo que es una célula hasta lo que son todos los sistemas o cómo funciona en sí completamente, ¿no? Entonces, si estos puntos abarcan desde lo básico, desde la célula, por así decirlo, cómo funciona, qué funciones tiene. Entonces, para esto tenemos que entender algo. El cuerpo humano está dividido, el cuerpo del hombre, el de la mujer se divide diferente, pero lo promedio, que es lo que hace el Galton, es dividir el cuerpo humano en dos compartimentos o dos partes totalmente claras. 40% de sólidos, el cual abarca material óseo, muscular, de tejidos, etcétera, y un 60% de líquido. El cuerpo humano está más predominante el líquido que el sólido, el cual dos tercias partes, es decir, un 40% de ese líquido, abarca hacer lo que es el líquido intracelular, lo cual se dispone o lo cual se explica el que es el líquido intracelular, es el líquido que está dentro de lo que es la célula. Es decir, aquí tenemos la célula, todo lo que está aquí dentro de estas células es el líquido intracelular. Y una tercera parte, es decir, el 20%, abarca lo que es el líquido extracelular, es decir, todo líquido que está fuera o todo lo que se encuentra fuera de la célula. Ahora, ese líquido extracelular es lo que se denomina también como medio interno. Mucha gente se confunde aquí porque dice medio interno, dice como que tipo, medio interno es igual que líquido intracelular. No, el líquido intracelular netamente se compone del líquido que está dentro de la célula, o sea, todo lo que está dentro de esa unidad básica y fundamental de la vida. Pero todo lo que está fuera de la célula se denomina medio interno o líquido extracelular. Entonces, Carlos, ¿medio interno es lo mismo que el líquido extracelular? Sí, es lo mismo. ¿Medio interno es lo mismo que el líquido intracelular? No, líquido intracelular es lo que está dentro de la célula y lo que está fuera de la célula es líquido extracelular o medio interno, ¿ok? Hasta ahí, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, voy a ver mi agua, disculpen. No la... Ya, ahora sí, disculpen. Ya bueno, si está todo claro hasta ahí, ¿cómo se compone el líquido extracelular? ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacer las clases así, como tipo, les explico y voy lanzando preguntas, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué? Porque así es como se aprende. Entonces, ¿qué es el líquido extracelular? En otras palabras, es el medio interno. ¿Y por qué denominamos medio interno al líquido extracelular, Carlos? Porque quiero que se imaginen que prácticamente medio interno es lo que está dentro de nosotros. Y teóricamente nosotros estamos compuestos por células. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que está fuera de la célula, ¿qué hablamos? Hablamos de ese espacio que está dentro del cuerpo humano. ¿Ok? Porque todo el cuerpo humano está compuesto por células. Entonces, hablamos de lo que está fuera de las células. Hablamos prácticamente de lo que está dentro, el medio interno. Y ese medio interno se compone el 80% de un líquido denominado líquido intersticial. Y tiene sentido, ¿no? Porque si hablamos de que todo el cuerpo humano está compuesto de células y en lo más predominante del líquido del cuerpo humano es el líquido intracelular en un 40 de ese 60%, eso quiere decir que el líquido que hay entre las células es el más predominante. ¿Por qué? Porque es la mayor cantidad de elementos que hay en el cuerpo humano, las células. Entonces, de ese 20% de líquido intercelular, un 80% equivale directamente a lo que es el líquido intersticial. Si nosotros nos vamos a tipo de un porcentaje del 20%, el 18 de ese 20 es líquido intersticial, en otras palabras, pero nosotros lo hacemos mejor. El 80% de ese 20% que es líquido intersticial. ¿Y qué es el líquido intersticial? Es el líquido que se encuentra entre las células. ¿Y cuál es el otro 20%? Es el plasma, o también denominado el líquido extravascular o el líquido vascular.
¿ok? Ok, entonces ese líquido que se encuentra entre las células es el líquido intersticial y el otro 20% abarca lo que es el plasma o líquido sanguíneo. En otras palabras, todo lo que tiene que componer de lo que es todo lo que compone lo que es dentro de esos vasos sanguíneos es ese 20%. ¿Y por qué es importante entender estos compartimentos? Porque a la final esto es como que simplemente teoría, es como que, ah, sí, sabemos que existen y que sabemos que tenemos líquido, pero es importante entender esto, porque en cada uno de estos compartimentos corporales nosotros vamos a tener aniones y cationes, los cuales van a predominar. Y aquí es donde hablamos sobre los iones del medio interno, en otras palabras, los iones que se encuentran en lo que es el líquido extracelular, lo que es ese espacio extracelular, ¿no? Tenemos que entender algo, todo el cuerpo humano, cuando nosotros estudiamos medicina interna, cuando ustedes estudian bioquímica, cuando ustedes estudian prácticamente todo clínico siempre manda estos estudios, porque cada uno de estos iones tiene una función importante en el cuerpo humano. Pero ya vamos a tener potencial de acción, que el sodio es importantísimo para el potencial de acción, para la despolarización. El potasio es importante ¿para qué? Para la contracción del músculo estriado, específicamente el cardíaco. El calcio es importante porque aparte de ser un mineral el cual está dentro de los huesos, te ayuda a la contracción muscular. El cloro y el bicarbonato, ¿porque es importante? Porque tienen tienen una cierta interacción con el medio de la sangre, como lo que es acidosis, alcalosis, etcétera, que son cosas que ustedes van a ver en un futuro. Entonces, esto es lo importante de entender estos compartimentos, porque no todos los compartimentos van a tener la misma cantidad de compartimentos, de la misma cantidad de iones que se presentan en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. Ahora, siempre cuando hablemos de líquido extracelular, hablemos directamente de lo que es la sangre. Aquí nos vamos a enfocar en dos exactamente, en el intracelular y en la sangre. ¿Ok? En la parte intersticial sí la vamos a topar, pero no mucho. Ese tema lo vamos a topar mucho más en lo que son las proteínas, pero eso lo van a ver más en segundo ciclo. Cuando hablen esa fisiología que hay en las proteínas, igual yo les voy a explicar un poco, un chance de eso, para que tengan como que conocimiento. Entonces quiero que vean esta tabla que está en el guide, en esta imagen, y se dan cuenta que en el compartimento extracelular, es decir, extracelular igual a sangre, como les dije, ¿no? Vamos a tener predominante el sodio, vamos a tener predominante el calcio, un chance. En realidad es más predominante en un tejido, pero bueno, más predominante un chance en lo que es el extra. El cloro, el bicarbonato, mientras que, por ejemplo, el potasio, otros iones orgánicos, la proteína están más predominantes en el ambiente intracelular. Entonces aquí es donde vamos a ver esta imagen de acá. Cuando ustedes escuchen el tema de hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia o hipocalemia, hipercalemia, hipercalcemia, hipocalcemia, son los valores referenciales de ese ion en el compartimento extracelular o específicamente en la sangre. Y aquí lo importante es aprenderse estos cinco primeros: sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. Esos son los, por así decirlo, importantes. ¿Por qué? Porque imagínense que tienen un paciente con hipernatremia, es decir, la Na de natremia de sodio, Na. Eso quiere decir que tiene elevado el sodio y el sodio es un ion que arrastra agua. Cuando ya estudiarán una fórmula de la presión arterial, es decir, si hay más agua, eso aumenta la presión, en otras palabras, te puede aumentar la presión arterial. ¿Ok? El potasio. Ustedes saben que una parte de la inyección letal que ponen a los convictos cuando los sentencian a muerte por inyección letal, tiene una alta dosis de potasio. Cuando tú aumentas el potasio a nivel sérico, prácticamente haces que los latidos cardíacos o el potasio, que es importante para la contracción del músculo cardíaco, alteran esta contracción, induciendo una falla cardíaca. Por eso es que esas inyecciones tienen una dosis de potasio elevada. Tú puedes matar a un paciente si le das una dosis elevada de potasio.
Por eso es que mayor parte de los internistas están viendo estos iones. El calcio, ya se los dije, para la contracción del músculo. Magnesio es importante también para lo que es la transmisión nerviosa, o al mismo tiempo la inducción nerviosa a través de los tejidos. Entonces, esto es lo que ustedes se tienen que más o menos igual aprender, más o menos los valores referenciales del sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. Y por eso nosotros estudiamos los compartimentos corporales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que atiendas a un paciente que te venga que en el líquido extracelular tiene un sodio de 80 a un paciente que tiene de 160. Entonces, no es lo mismo atender un paciente con hiponatremia y no es lo mismo atender un paciente con hipernatremia. No es lo mismo tener un paciente que tiene un potasio de 2,2 en plasma, es decir, en el líquido extracelular, y tú sabes que tienes que reponer ese potasio. Por eso siempre, siempre, cuando llega un accidente de bala, un accidente de tránsito, te llega un paciente con apendicitis, o te llega simplemente un paciente con una infección, lo primero que hacen es mandarle pruebas de laboratorio de sangre, biometría completa, con todo. Porque en esa biometría completa, aparte de mandarte el reconteo de eritrocitos, que los glóbulos blancos, que las plaquetas, que las proteínas, aparte de enviarte eso en esa biometría completa, también te mandan los iones isolutos, los electrolitos. Que vuelvo y te repito, no es lo mismo atender a un paciente que tiene todos los electrolitos normales a que lo tienen alterados, ¿ok? Entonces, eso es lo importante de esta sección de los compartimentos corporales y de los iones. Entonces, si tienen alguna pregunta, chicos, o todo claro. Isabel dice Jeffrey, todo claro, dice Joel, todo claro. Ok, listo, chicos. Sigamos. Ahora, esto es algo que en verdad se los voy a explicar a grosso modo, porque no, todo esto me acuerdo que en su época lo tomaban más, ahorita casi no lo toman, pero quiero que entiendan algo. Esto sí es importante. Y es que, ¿cómo se controla el medio interno? Porque tienen que entender algo. Esos electrolitos no están en constante, o sea, no es un valor constante. No es que siempre vamos a tener 142 de sodio en sangre, si 4 puntos de potasio en sangre. Es algo que se mueve siempre. Entonces, ¿tú cómo mantienes o cómo intentas tener ese control de ese medio interno para que todo esté bien? Lo haces a través de un mecanismo que se denomina homeostasis. La homeostasis es el mantenimiento de con unas condiciones casi constantes del medio interno. ¿Por qué no constantes? Porque dice casi constantes. Porque el medio interno nunca está igual. O sea, tú siempre vas a tener en un momento la presión arterial elevada y en un momento la vas a tener baja, pero nunca la vas a tener en 120/80. Me explico, o sea, nunca la vas a tener siempre en 120/80. Tu temperatura nunca va a estar en 37,5 grados centígrados. A veces va a estar un poco más elevada, a veces más disminuida, pero así es la vida. Tu presión respiratoria nunca va a estar en solamente 20 respiraciones por minuto. Tu frecuencia cardíaca no siempre va a estar en 110 latidos por minuto, ¿sabes? O sea, siempre es estar en condiciones casi constantes. ¿Y cómo el cuerpo humano intenta estar en esas condiciones casi constantes? A través de la homeostasis. La homeostasis tiene una serie de mecanismos de control en todo el cuerpo humano que van a ayudar a compensar si que existe una descompensación. Cuando se rompe esta homeostasis es lo que nosotros llamamos como una enfermedad. Teóricamente, tú cuando te enfermas, cuando se supone que todo lo que está normal ya no está normal, sino que está normal. En otras palabras, tu medio interno. Entendemos el medio interno no solamente de los electrolitos, sino que entendemos también el medio interno, ¿qué cosa? Entendemos en el medio interno las bacterias que habitan en él, entendemos los órganos, entendemos la función de estos órganos, entendemos también todo lo que abarque nuestro propio cuerpo. Entonces, sí, cuando te infectas, tienes una infección bacteriana y tienes una bacteria adosándose dentro de ti, por ejemplo, tu faringe, tú tienes un rompimiento de la homeostasis. ¿Por qué? Porque se supone que en tu medio interno no tiene que pasar eso. ¿Y cómo ocurre eso? Porque tienes las defensas bajas, porque la bacteria es más poderosa que tus glóbulos blancos, entonces el cuerpo no puede atacarla y no puede mantener ese equilibrio. ¿Ok? A eso se denomina homeostasis. ¿Ok? Por eso se dice que estamos en una falsa homeostasis. ¿Por qué? Porque nunca estamos en condiciones constantes.
Entonces, aquí, bueno, aquí es un poco de cómo se obtienen estos electrolitos y todo, pero esto no es algo que, que me voy a tomar mucho el tiempo porque es algo que, lo repito, ya me di cuenta que no lo explican, pero igual se lo voy a explicar a grosso modo. Pero hasta ahí, chicos, ¿sí entendieron lo que es homeostasis y eso? ¿Sí? Ok. Ya después de esto, no vamos a potenciar la acción, solo que matar a dos pájaros de un tiro porque vi que igual les toman compartimentos corporales y homeostasis. Ok, esta homeostasis se puede lograr controlar por varios mecanismos de control, como por ejemplo el sistema respiratorio, el aparato digestivo, el aparato urinario, el sistema cardíaco, etcétera, como también por el sistema nervioso y el sistema hormonal. El sistema nervioso a través de señales del mismo sistema nervioso y hormonales a través de hormonas que van a intentar compensar. Por ejemplo, cuando tienes una presión arterial muy baja, activas un sistema que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que no tiene nada que ver con lo, o sea, sí tiene que ver con lo cardíaco, pero tiene más que ver con el endocrino, con el sistema hormonal, y hace que aumente la presión arterial. Entonces, siempre el sistema nervioso y el sistema endocrino van a ser como que los que reinan en todos los cambios que ocurren en tu cuerpo humano. Pero en realidad cuando estudiamos, y esto sí es lo importante, cuando estudiamos los sistemas de control tenemos que entender dos cosas. ¿Cómo se estimulan estos sistemas de control y cómo trabajan para compensar la falla? Que donde entran las retroalimentaciones negativas y las retroalimentaciones positivas. Ambas compensan y buscan compensar de una manera un estímulo. La negativa, ¿cuál sería un estímulo negativo? ¿Cuál es la definición de la negativa? Es que la retroalimentación negativa es aquella que va en contra del estímulo. Por ejemplo, se te aumenta la presión arterial. ¿Qué hace la retroalimentación negativa? Le manda señales a través de tu nervio vago, el corazón, que lata menos, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el ionotropismo del corazón y eso hace que tu presión arterial baje, porque baja la frecuencia cardíaca. Tienes la presión muy baja. ¿Qué hace la retroalimentación negativa? Le manda señales a través del sistema nervioso, a través de las hormonas, hace que el corazón lata más, hace que retengas más agua a nivel de sangre, aumenta la presión arterial, la vuelve a la normalidad. La retroalimentación negativa es aquella que va en contra del estímulo. Tienes aumentada la frecuencia respiratoria, la bajas a la normalidad. Tienes aumentada la temperatura, lo bajas. Tienes disminuida la temperatura, empiezas a tener escalofríos para que las vibraciones y los movimientos de lo que son los temblores aumenten la energía cinética de los músculos para calentarte. Eso es retroalimentación negativa. Y que la retroalimentación positiva es la que va a favor del estímulo y crea un círculo vicioso. La mayoría del cuerpo humano actúa en retroalimentación negativa y la otra parte actúa en retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva no es mala. Lo malo es que a veces puede llegar a generar daños y hasta la muerte. Por ejemplo, quiero que se imaginen a un herido de bala. A un herido de bala va perdiendo sangre. Entonces, como va perdiendo volumen, ¿qué es lo que pasa con la presión arterial? Disminuye. Entonces, ¿qué hace la retroalimentación positiva? Si baja la presión arterial, la aumentas. Entonces empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. En otras palabras, sí, está yendo en contra del estímulo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo sigue aumentando la presión. Como aumenta la presión, se sigue perdiendo más sangre, se sigue disminuyendo el volumen, él sigue aumentando la frecuencia cardíaca y la sigue elevando y la sigue elevando y la sigue elevando, haciendo ¿qué cosa? Que vaya literalmente creando un círculo vicioso por ser esa retroalimentación positiva. No todas las retroalimentaciones positivas son malas. Por ejemplo, la LH, no, la FSH para madurar a los ovocitos hace una retroalimentación positiva. Porque aumentas la FSH, el ovocito, los folículos se van aumentando, liberan más estrógeno. Entonces, uno piensa, ¿no? La retroalimentación negativa, ¿qué haría? Que si ya tienes elevado el FSH, disminuyes el FSH porque tienes que ir en contra. Pero la retroalimentación, ¿qué es lo que hace? La positiva, ¿qué es lo que hace? Sigue aumentando el FSH, sigue madurando los folículos, y sigue aumentando el FSH, y sigue madurando los folículos, y así es un círculo vicioso hasta la ovulación. Entonces, no todas las retroalimentaciones positivas son malas. Vámonos a otra retroalimentación positiva, el parto. La cabeza del bebé a lo que choca con las paredes del útero libera oxitocina. Esta oxitocina contrae al útero, el bebé sale,
empuja las paredes, se sigue empujando las paredes, se sigue liberando oxitocina y así se crea un círculo de contracción, liberación, contracción, liberación, contracción, se mueve el feto, liberación de oxitocina, se contrae, se libera, etcétera. Entonces, no todas las retroalimentaciones son malas, ¿ok? Y así es como terminamos el apartado de compartimentos corporales, electrolitos, homeostasis, sistemas de control y retroalimentaciones. ¿Quedó claro eso? Para irnos ya a lo que es parte, ya se darán cuenta por qué le hago toda esta explicación, porque va de la mano con lo que es el membrana en reposo y potencial de acción, ¿ok? Pero Oye, Carlos, yo igualmente, tengo una pregunta. sí, dime, Camila. ¿Podrías explicar por qué el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un tipo de retroalimentación negativa? Sabes que teóricamente el sistema renina que te los tener una retroalimentación mixta, pero ¿por qué es negativa? Porque la retroalimentación del sistema renina que te aldosterona solamente se activa cuando tienes la presión disminuida. Entonces, cuando tú tienes la presión disminuida, ¿qué es lo que pasa? Se disminuye la presión, es para que entiendas un poco, mira, se disminuye la presión, como se disminuye la presión arterial, se disminuye la presión y el flujo sanguíneo, porque para esto quiero que sepan esto. Chucha, qué lástima que no tenga acá el iPad, aquí le extraño, pero bueno, aquí estoy preparando unas diapositivas para los chicos de segundo, que mañana tengo que darles una clase, pero voy a intentar explicarles aquí, aquí dibujando aquí, espero que me entiendan. A ver, para que entiendan eso, esto no es algo que se les va a tomar, pero para que entiendan, la presión arterial tiene una fórmula que estoy te la en el segundo ciclo, el cual es este gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y este gasto cardíaco se divide en dos, en volumen sistólico y en frecuencia cardíaca. ¿Ok? Esto se los multiplica ambos y te dan el gasto cardíaco. Este gasto cardíaco lo multiplica por la resistencia vascular periférica y ahí sacas lo que es la presión arterial. Esa es la fórmula de presión arterial. Entonces, la resistencia vascular periférica se entiende a que los vasos sanguíneos se contraen. Y entonces, imagínense una manguera. Es así, ¿no? Si tú tapas la luz, aumentas la presión, ¿no? Porque tapas la luz, aumentas la presión. El gasto cardíaco es la bomba, el corazón. Entonces, frecuencia cardíaca es cuántas veces por minuto late el corazón. Y el volumen sistólico es cuánto nivel de sangre hay. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que haya dentro de la sangre bastante agua que lo hace más difícil circular. Entonces tienes que aumentar la presión para circular esa agua. O que haya menos agua. Entonces eso lo hace más líquido, más diluido y es más fácil transportarla y disminuye la presión. El sistema renina-angiotensina-aldosterona actúa cuando a nivel de los riñones, vamos a tener que dibujarlos aquí, a nivel de los riñones, aquí dentro hay una célula, la cual se supone que aquí vienen los vasos sanguíneos. Si disminuye la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo a través de los riñones y esta célula detecta que se detecta menos flujo sanguíneo, activa el sistema renina, la renina después activa la angiotensina y la angiotensina después activa la aldosterona. ¿Y cuál es la función de esas tres cosas? Aumentar el volumen sistólico, porque reabsorbe agua, y aumenta la resistencia vascular periférica, porque la aldosterona con la angiotensina, es más la angiotensina, un fuerte vasoconstrictor, en otras palabras, hace que disminuye la presión. ¿Qué es lo que hace? La aumenta, entonces va en contra del estímulo inicial. ¿Ok? No sé, Camila, si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ya. Ojo, ¿por qué se dice que el sistema renina es mixto? Porque teóricamente para que ocurra la activación de renina y angiotensina aldosterona, solo para que la renina pase a angiotensina y la angiotensina pase a aldosterona, hace una especie de retroalimentación positiva. Por eso en algunos libros tú lo vas a encontrar como que es algo mixto. Pero teóricamente, cómo se activa y qué es lo que hace es algo negativo porque va en contra del estímulo inicial.
pero a veces por eso en algunos libros te dicen que es algo mixto, porque para que se active necesitas el estímulo de la presión arterial baja, pero para que la renina active la angiotensina y la angiotensina active la aldosterona, porque es una cascada, como la cascada de la coagulación, que ya verán que también es eso, cuando lo estudian van a ver en segundo ciclo, eso también es una retroalimentación mixta, actúa ambas cosas, porque va en contra del estímulo, pero para que haga su función tiene que ir a favor de un estímulo inicial. Es un poquito largo, pero esa es la explicación, Camila, por la que te digan o te dicen de por qué es negativo. Porque se activa con la presión arterial baja, pero aumenta la presión. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno. Bueno, ahora vamos acá. Volvamos acá. Volvamos acá. Ahora. A ver, esto me va a saltar. Creo que esto ustedes no lo ven. Creo que esto ustedes no lo ven. Creo que ustedes lo ven en biología, más que nada. Pero bueno, ahora hablemos sobre membrana en reposo. A ver, las células del cuerpo humano. A ver, para que una célula ejerza una función, tiene que recibir un estímulo, tiene que recibir una señal. Todo el cuerpo humano prácticamente funciona a través de estímulos, sean nerviosos, sean hormonales, sea de la manera que sea. Siempre tiene que haber una señal, ¿ya? Nadie hace nada si no hay un estímulo. Lo mismo pasa con las células. La membrana en reposo es cuando hablamos de que una célula está como que dormidita, está en reposo. La membrana no está ejerciendo funciones, pero eso no quiere decir que la célula no funcione. No sé si me explico. Se puede ir la luz, pero los postes y los cables no están dañados, siguen funcionando. Lo que no hay es la luz, lo que no hay es el estímulo. Lo mismo pasa con las células. A veces las células están en un estado de reposo, las cuales no ejercen ni mandan señales, pero eso no quiere decir que la célula no sirva. Simplemente está en reposo. A eso se denomina membrana en reposo. Es cuando la célula está en medio constante, sin enviar señales ni ejerciendo funciones. Pero eso no significa que la célula esté muerta. ¿Cómo la célula está en membrana en reposo? Pues la membrana de reposo se dice que equivale a una membrana en menos 90 milivoltios. Acordémonos que la membrana plasmática es una membrana bifosfolipídica que tiene dos polos, no tiene un polo extracelular y tiene un polo intracelular, tiene un polo que está dentro de la célula y tiene un polo que está fuera de la célula. Y se dice que la membrana es eléctricamente negativa, es electronegativa. La membrana en reposo en las células normales es menos 90 milivoltios. Y en células especializadas de la médula espinal, específicamente células motoras, es de menos 60 menos 65 milivoltios. Ya les voy a explicar por qué es menos, es decir, es más positiva estas células especializadas en las motoneuronas de la médula espinal que te sirven para moverte, porque es menos negativamente que las otras células. Cómo estas células, sí, dime, Brittany. ¿Cuándo ocurre esto de la membrana en reposo? ¿Por qué ocurre? ¿En qué momento pasa que la célula está en reposo? Cuando no hay señales ni ejercen funciones, generalmente las células pasan en muy pocos segundos, son milisegundos que están en reposo, porque las células siempre pasan enviando y ejerciendo funciones, pero es algo que ocurre. Ya estudiaremos lo que es el potencial de acción y entenderás cuándo la célula está en reposo y cuándo la célula está en potencial de acción. Pero ahí voy a lo que tú dices ahorita. Así que voy a tener que coger y voy a tener que dibujar, porque lastimosamente no tengo iPad, pero bueno, vamos a coger aquí y vamos a dibujar esto. Esta es una célula, ¿ok? Y la célula tiene una membrana de menos 90 milivoltios, ¿no? Ok, desconectaré. A ver si conecto el mouse. Espera un momento. ¿Cómo la célula mantiene esos menos 90 milivoltios? Lo hace a través de
tres mecanismos, que es lo que voy a explicarles acá. Lo hace a través de la salida de potasio de la célula a través de los canales de potasio. Sacas potasio de la célula hacia afuera a través de los canales de sodio que metes sodio adentro de la célula y a través a través de la bomba de sodio potasio TPasa. Quiero que se imaginen esto. El sodio de lo que vimos hace poco era más afuera o adentro. ¿Dónde había más sodio? O sea, ¿dónde había más Na? ¿Afuera en la sangre o adentro de la célula? Afuera. Exacto, afuera. Entonces, ¿ustedes qué creen que es más fácil? Pasar el sodio de un lugar en donde hay mucha gente a poca gente, donde hay de poca gente a mucha gente. De poca gente a mucha gente. Eso es De lo más mucho a poco. fácil, de mucho a poco. Es como que estuvieras intentando meter a 10 personas en un cuarto en donde ya hay 100. Es más fácil meter las 100 personas en un cuarto donde hay 10. A eso se denomina gradiente de concentración. Y la mayoría de estos aniones o estos electrolitos viajan a través de este gradiente de concentración. A eso se denomina un transporte de difusión simple. Como hay más sodio afuera que adentro, pónganse que aquí hay 10 de sodio, aquí hay 1 de sodio. ¿Qué dice el sodio? Ah, es más fácil estar adentro que afuera, porque prácticamente acá afuera estoy lleno y adentro tengo mesas disponibles. Entonces el sodio pasa a través de la membrana y se queda aquí adentro. Ahora, ¿el sodio es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Exacto. Positivo. Entonces, si el sodio es positivo y tú metes sodio adentro de la célula, ¿qué es lo que va a hacer que la membrana de la célula sea positivo o negativo? Más positivo. Negativo. No, pues hace que la membrana sea positiva. ¿Por qué? Porque el sodio es positivo, entonces tú metes sodio adentro de la célula. Entonces tú haces que la célula, en otras palabras, se haga positiva. Y ahí tienes los más 8 milivoltios que te da la entrada de sodio adentro de la célula. Estos más 8 milivoltios te lo da el sodio. Ahora, si ustedes se dan cuenta que tenemos menos 94 milivoltios, y hay que entender algo, ya por sí la membrana es negativa. Entonces, mientras está entrando el sodio, se abren canales lentos de potasio. Y el potasio es mucho más elevado, mucho más grande proporcionalmente que el sodio. Eso quiere decir que, bueno, para que pongamos un ejemplo, 3 de potasio equivale a ser lo que es 1 de sodio, en otras palabras. No es lo que vale, pero la salida de potasio importa más que la entrada de sodio. Y aparte, como son canales lentos, se abren y cierran lentamente. Entonces, si tú tienes una célula positiva y tú le quitas lo positivo, ¿qué pasa con la célula? ¿Se hace más positivo o se hace más negativo? Se hace más negativo. Más negativo. Exacto, porque estás sacando lo positivo. Esta salida de potasio, por eso que aquí el señor del video dibujó como que 4 de potasio mientras solo entra 1 de sodio, para que entiendan lo proporcional que es la entrada y salida de estos electrolitos. Esta salida de potasio hace que tengamos menos 94 milivoltios de diferencia. Y los otros menos 4 se da gracias a la bomba sodio-potasio TPasa, la cual te mete 2 de potasio y te saca 3 de sodio. Ya, esa es otra cosa. Entonces, gracias a estos 3 mecanismos, es que la membrana plasmática queda en menos 90 milivoltios en una membrana en reposo. Ya, así es como la membrana está en reposo. Pero como yo les explicaba al comienzo, nosotros no estamos en un medio constante, estamos en un medio casi constante. Las células nunca pasan en reposo, con muy poco tiempo, porque siempre están ejerciendo funciones. A eso es lo que nosotros llamamos potencial de acción. El potencial de acción es literalmente el mensaje, la señal, el detonante para que una célula envíe un mensaje o para que lo reciba y ejecute una acción. Eso prácticamente es el potencial de acción. Aquí diapositiva del doctor Carlos García, les recomiendo en las clases. Este potencial de acción prácticamente es ese mensajero, es ese mensaje que tiene que abarcar la célula para poder hacer algo.
Y no es fácil, no es que simplemente el estímulo nervioso llega y ya está. No, pasa una serie de cosas a través de los mismos electrolitos que acabamos de ver. ¿Cómo ocurren los potenciales de acción? A través de cambios eléctricos de la membrana. Es como que nosotros tenemos apagada la luz. ¿Cómo la prendemos? Nosotros prendemos la luz gracias a que al momento que encendemos, hacemos el switch en el encendedor, se activa una corriente que llega al foco y hace que los polos negativos y positivos choquen con la corriente y prendan el foco. En otras palabras, quiero que vean que el potencial de acción es ese mensaje que hacemos nosotros al presionar el interruptor y transmitir la energía eléctrica al foco. Lo mismo pasó con la célula. El foco puede estar apagado, pero sigue valiendo. Podemos tener apagado el interruptor, pero sigue habiendo energía. Pero si no hacemos ese cambio, el foco nunca prende. Y eso no quiere decir que no haya luz. Lo mismo pasó con las células. Si no hacemos ese switch, no quiere decir que la célula no haga nada, pero que no tampoco que no sirva. Simplemente no hay ese cambio. Y eso ocurre, para que entiendan, creo que me puedo estar equivocando, pero creo que el Gaitan te explica de que en un segundo puede haber hasta más de 20 o 200.000 potenciales de acción en menos de un minuto, perdón, en menos de un minuto, en menos de un segundo, no me acuerdo cómo era, pero puedo estar exagerando, me puedo estar equivocando, pero para que entiendan la proporción de potenciales de acción que hay dentro de una célula. ¿Y cómo ocurre el potencial de acción? Pues digamos, aquí por si acaso, este es un gráfico bueno, si vieron, lo creo que este gráfico lo han visto en las matemáticas, eje X, eje Y, el eje Y es el milivoltios, el eje X es el tiempo. Y bueno, acuérdense algo, acordémonos que este eje Y aquí equivale, aquí te pone una línea que es la línea del potencial del reposo, o sea, lo que es la célula. Si tenemos una línea de menos 70 milivoltios, chicos, ¿en qué célula nos encontramos? ¿En una célula normal o en una célula especializada? Entonces Una los dije antes. Especializado. Exacto, ¿de dónde se encontraba esta célula de menos 70 milivoltios? La motoneurona. De la médula espinal. Ya van a entender por qué ahorita esas células especializadas, motoneuronas, esas células encargadas de la movilidad, ¿por qué tienen una membrana en reposo diferente a las otras células? Por ejemplo, el corazón tiene menos 90, las células del estómago tienen menos 90. ¿Por qué estas especializadas, perdón, tienen una membrana de reposo más baja? Ya les voy a explicar cómo. Y digamos que tienes menos 90, digamos ya, menos 90. Digamos que tenemos una línea, ¿ya? ¿Qué es lo primero que pasa? Llega el estímulo. Llega un estímulo nervioso y activa canales que son canales mediados por voltaje. Nosotros en la membrana plasmática tenemos diferentes tipos de canales. Canales libres, canales mediados por voltaje, es decir, que si llega una corriente eléctrica, tú abres los canales y se cierran cuando se vaya la corriente eléctrica. O también existen proteínas de ligando, canales de ligando, que es por medio de una hormona o por medio de un enzima o por medio de una proteína que llega, se acopla a un receptor y te abre la puerta. Es como si fuera una llave con una cerradura. Llega, te abre la puerta, se va la hormona o se va la proteína y te la cierra. Aquí es por medio de mediados de voltaje. Llega el estímulo y abre los canales. Al momento que abre los canales, te abre los canales de sodio y hace que el sodio entre a la célula. Si el sodio entra a la célula, ¿qué hace a la célula? ¿La hace positiva o negativa? Positiva. Más positivo. La hace positiva porque el sodio entra. Ahora, ¿ustedes saben lo que significa el término de despolarización? ¿No? Aumentar aumentar la cantidad de electricidad positiva dentro de la misma célula. No siempre, pero es lo que vamos a hacer ahorita. Pero el término de despolarizar es cuando tú cambias la polaridad de un voltaje. Por ejemplo, la polaridad de la membrana, yo que les dije que era negativa o positiva. Negativo. Era negativa. Entonces, si tú vas a despolarizar la membrana, tienes que cambiar la polaridad. Entonces, si es negativa, la vas a hacer. Positivo. Exacto. ¿Y cómo lo haces? A través de la entrada de canales de sodio. El cerebro manda a través de sus nervios, manda una señal, activa los canales de sodio en la célula, abre los canales de sodio y entra el sodio, haciéndola más positiva. A eso se denomina despolarización celular.
y se da gracias a la entrada de los canales de sodio. Muchos con eso. ¿Cómo se da la despolarización celular? Se da a través de la entrada de canales de sodio. ¿Cómo se da? Gracias al estímulo eléctrico dentro de los canales de voltaje o mediados por voltaje. Se abren los canales de sodio y entra el sodio. Entonces ustedes pueden ver aquí que estamos, su membrana de reposo menos 70 milivoltios. Entonces aquí sube y sube y sube y sube y sube y llega un pico que se denomina el pico de sobreexcitación o sobreexcitabilidad o el pico máximo de excitabilidad o de excitación, que generalmente rodea entre más 30 milivoltios, más 35 milivoltios. Es hasta el punto máximo en que la célula puede llegar de estar despolarizada. Pero, aquí viene el pero, no es tan fácil, porque existe lo que se denomina umbral de excitabilidad o umbral de puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula, para que ocurra un potencial de acción, tiene que sí o sí pasar este umbral. Digamos que estamos en menos 70, y digamos que te llega un estímulo eléctrico, y hace que los canales suyos se abran, pero se abren y el estímulo no es tan fuerte y los se cierra de nuevo. Entonces esto, digamos que llega hasta más 60 milivoltios. Como no pasa el umbral de puerta, esto vuelve a bajar y se queda en membrana en reposo. Para que ocurra el potencial de acción, siempre grábense eso, tiene que sí o sí pasar este umbral de puerta, el cual generalmente rodea entre los menos 55 a menos 50 milivoltios. Y a eso es lo que nosotros denominamos como la ley del todo o nada. ¿Qué quiere decir la ley del todo o nada, Carlos? Que una vez que el potencial pasa el umbral de puerta, sí o sí va a haber potencial de acción. Y el potencial se hace irreversible. No es algo que tú vas a poder detener. En otras palabras, para que ocurra el potencial de acción, sí o sí tiene que haber un umbral de puerta. Entonces ya se imaginarán por qué las motoneuronas tienen un potencial de reposo más bajo que las neuronas, que las células normales. Porque si tú eres menos 90 milivoltios, tú tienes que subir más para llegar a 55. Si se dan cuenta, subes más. Pero si estás en 70, subes menos. Porque las motoneuronas, como te permiten el movimiento, tienen que estar en una constante potencial de acción. Tú para mover los dedos, solo para hacer estos movimientos, son miles de potenciales de acción que ejercen las motoneuronas para que los músculos se puedan mover. Tú necesitas un sistema eléctrico que te favorezca a ese incremento de estímulos para que te puedas mover, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos visto membrana de reposo, despolarización, punto de sobreexcitabilidad y la ley del todo o nada y el umbral de puerta. Chicos, ¿hasta ahí todo claro o tienen alguna pregunta? Lo que ¿O es la todo claro parte hasta ahí? del... Dime, perdón. Abel. Dime, Abel, dime. Lo que es la parte de la ley del todo o nada en sí, que de ley se tiene que dar, o sea, de ley se tiene que dar, y si no se da, pues vuelve a estar en reposo, en pocas palabras. O sea que, Exacto. La ley del todo o nada te explica que una vez que el potencial pase el umbral de puerta, sí o sí va a haber potencial de acción. No es que puede haber, no, sí o sí va a haber. El potencial de acción se hace irreversible. O sea, sí o sí va a haber un potencial de acción. Pero si no pasa el umbral de puerta, no va a haber potencial. No hay ley del todo nada. Sino es que vuelve a subir y baja de nuevo y se queda en reposo. O sea, ya no hace esto, sino es que hace esto nomás. ¿Ok? ok. Listo. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien? ¿Todo ok? Y lo que es la, perdón que te interrumpa, y lo que es la parte de la hiperpolarización, Ahorita vamos a eso. Solo nos quedamos hasta umbral de excitabilidad. O sea, solo nos quedamos hasta ahí. Todavía no terminamos ah, potencial de acción. Sí, sí, sí. Aún falta esa parte. Pero quiero saber si la primera parte está clara. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ok, listo. Bueno, no hay preguntas, creo. Vamos a seguir. Ahora, ya llegamos aquí. Entonces, la célula se despolariza. Pero también se tiene que repolarizar. Y ojo con esto. Mucha gente antiguamente decía de que esto ocurría, que primero ocurre la despolarización y después ocurre la repolarización. Ya actualmente se sabe que no es así. Ambas actúan de la misma manera. La diferencia es que el canal de sodio
es un canal que se abre rápido y son canales rápidos. Pero el canal de potasio son canales lentos. Entonces, mientras que el sodio está abierto y entra sodio, también tienen los canales abiertos de potasio, pero el potasio sale más lento. Entonces, tú llegas a un punto máximo en el cual ya tienes cerradas los canales de sodio, como te das cuenta que dice puertas de sodio cerradas, y tienes abiertos los canales de potasio. Mira, aquí esta imagen te lo dice exacto. Llega el estímulo, se abren los canales de sodio, pero mientras la célula se va despolarizando, los canales de potasio también están abiertos. Antiguamente decían que ambos estaban, uno estaba abierto y el otro cerrado. Cuando uno se cerraba, el otro se abría. No, son al mismo tiempo. Solo que el potasio sale más lento. Entonces, miren, aquí está el potasio abierto, se cierran los canales de sodio, y cuando se cierran los canales de sodio, llega al punto de sobreexcitabilidad y te llegas a repolarizar. Si despolarizar era cambiar la polaridad que ya estaba, repolarizar era repolarizar es volver a poner la polaridad donde estaba antes. En otras palabras, lo vas a hacer negativo. Solo hay dos formas de hacer negativo una célula. O metes cosas negativas o sacas lo positivo. ¿Y cómo lo hace la célula? Sacas el potasio, como ya vimos en la membrana de reposo, que era menos 94 milivoltios. O sea, la cantidad que lo hace eléctricamente negativa a la célula es abismal. Entonces, en la repolarización, ¿qué canales van a servir o qué canales se van a usar? Se van a usar los canales lentos de potasio. ¿Cómo lo haces? Haciendo que el potasio que esté dentro de la célula pase afuera de la célula. ¿Ok? Haciendo esto, sacas el potasio y la célula se repolariza, haciéndola que llegue hasta el potencial de reposo. ¿Ok? Cuando llega el potencial de reposo, ambas puertas de sodio y potasio están totalmente cerradas para que la célula esté en reposo. Ahora, generalmente los potenciales son así. Supongamos que esta es la línea de la membrana o umbral de excitabilidad. Y generalmente los potenciales son así. Llega a reposo, ay coño, perdón, llega a reposo, pero a veces pasa esto. A esto se denomina hiperpolarización y no siempre ocurre. No siempre ocurre. O sea, sí, o sea, bueno, siempre ocurre, pero no es que en cada potencial pasa. ¿Por qué ocurre esto? Porque quiero que piensen algo. El sodio, en cada despolarización el sodio entra y en cada repolarización el potasio sale. ¿Dónde hay más potasio? ¿Afuera de la célula o dentro de la célula? El potasio. Dentro de la... Dentro. El potasio. Fuera de la célula. Perdón, hablo tontera, es verdad, hay más dentro. Disculpen chicos, si vos me confundí, perdón. Exacto, el potasio hay más dentro. Y el sodio está más afuera, ¿no? Pero si se dan cuenta, en cada despolarización hace que el sodio entre y en cada repolarización hace que el potasio salga. ¿Ustedes creen que en algún punto del mapa de tantos potenciales hagas que ahora haya más potasio afuera y más sodio adentro? ¿Ustedes creen que de tantos potenciales llega un punto en el que de tanto que metes potasio y tanto que sacas, de tanto que metes sodio y tanto que sacas potasio, hagas que ahora el sodio esté más adentro y el potasio esté más afuera? No. ¿No creen eso? ¿Por qué? Sí se podría dar, en cierto modo, porque si alguna de las, o sea, bueno, prácticamente que la puerta de potasio no esté cerrada por completo, seguiría sacando y sacando. O sea, en realidad sí puede pasar, porque como en cada potencial tú haces que entre el potasio, que salga el potasio y entre el sodio, va a haber un punto en el que ocurra una pequeña desequilibrio. ¿Tú cómo corriges ese desequilibrio? A través de la bomba de sodio potasio TPase. Entonces, cuando la célula hace o pase de que
¡pum! Se pasa la membrana en reposo, es decir, que ahora ya no llega hasta menos 70, sino que llega hasta menos 90, o que ya no llega a menos 90, sino que llega hasta menos 120. Eso ocurre porque existe un desequilibrio afuera. Existe un desequilibrio electrolítico en el cual hay más potasio afuera que adentro y más sodio adentro que afuera. Entonces, ¿qué es lo que hace la bomba sodio-potasio TPasa? Lo que hace es fácil. Meto 2 de sodio y saco 3 de potasio. Bueno, este... Ah, mi panita, me confundí. Ah, no, sí está bien. No, dije al revés. Meto 2 de potasio. No, sí le dije bien. Bueno, no me acuerdo si le dije bien. Bueno, pues, meto 2 de potasio y saco 3 de sodio. Haciendo que vuelva a restablecer los valores de que haya más sodio afuera y más potasio adentro. ¿Ok? Cuando ocurre esa alteración electrolítica, es cuando ocurre esto que se denomina hiperpolarización. Y es cuando la célula se repolariza además. Porque como vuelvo y les explico. En cada membrana, en cada potencial de acción, madre, se me borró. ¿Se me borró o lo borré? Madre. Bueno, ya vamos a pintarlo en negro. En cada potencial de acción, la célula tiene que quedar así. Pero a veces está así. Entonces, quiero que vean que cuando ocurre esto de aquí abajo, que es la hiperpolarización, existe ese cambio electrolítico de la alteración que hay de que metes siempre sodio y sacas el potasio. ¿Tú cómo corriges esto? A través de la bomba de sodio potasio TPasa. Es por eso que cuando nosotros vimos aquí cómo se mantiene la membrana en reposo, una parte de esta membrana en reposo para que esté en menos 90, te lo da la bomba de sodio potasio TPasa. Y te lo da gracias a que te aporta estos menos 4 milivoltios. ¿Ok? Entonces, cuando se hiperpolariza, se activa la bomba de sodio potasio TPasa y vuelve a que este valor llegue de nuevo al potencial en reposo. Y con eso termina potencial de acción. O sea, con eso termina como que todo el proceso del potencial de acción. ¿Ok? No sé si quedó claro o tienen alguna pregunta. Ya queda poquito, ya falta poquito. Ya sé que ya se están muriendo de sueño, pues ya falta poquito. Acerca de la bomba sodio potasio TPasa, Sí. ¿cuántos sodios ingresaban y cuántos potasios salían? Eh, 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 eh. Metes 2 de potasio y sacas 3 de sodio. Quiero que veas que el homóxido potasio TPasa es con ATP, con energía, entonces va en contra de la gradiente de concentración. Saca 3 de sodio y entra de potasio. Yo me lo aprendí así. O sea, cuando estaba en primer ciclo y vi este tema, yo me acuerdo que me lo aprendí así porque me iba el doctor Mena y yo decía, yo entro con 2 ceros a la clase del doctor Mena y salgo con 3. Meto 2 de potasio y salgo con 3 de sodio. ¿Ok? Entonces, los 2 ceros los sacaba de los 2 de potasio y los otros 3 ceros los sacabas de sodio. Yo decía siempre eso. Entro con 2 ceros, salgo con 3 ceros. Tipo así. En la bomba de potasio. Metes 2 de potasio al intracelular y sacas 3 de sodio al extracelular. ¿Ok? Sí, Sí. listo. Ahora, Una pregunta, dime, ¿quién es? Dime, Camila. Camila. Había escuchado sobre unos canales KIR. ¿Puedes explicar de eso? ¿Canales? KIR. Gire. ¿Me lo puedes escribir? Es que me suenan, pero no me suenan. Porque creo que son los canales relacionados a las proteínas G. Pero no sé si son esos. Canales KIR. Canales KIR. Ok, la plena, que no lo he escuchado. Ah, ya. Los canales KIR son los canales de potasio. O sea, usa la K
que hace similancia al signo de potasio, ¿ya? Y lo que hacen es mandar el potasio al interior de la célula. Ah, ok, Ujú. entonces es lo mismo pero con otro nombre. Ajá, sí, Ah, ya, sí, gracias. sí, sí, es lo mismo. Es como que tú llamarías canales Kira, es lo mismo que tú digas canales de potasio. Ya, eso. Ve, yo no lo sabía, ve. Por eso digo que por más que di clases, a veces aprendo también de los chicos, porque a veces como que sacan esos datos y como tipo, qué raro, y lo leo y de nuevo como tipo, ah, sí, mira, ve, no me acordaba. Pues sí, ya no sabía. Sí, es lo mismo, Camila, el Kira es lo mismo que canales de potasio. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, no, sí, no, no, sí, sí, no. Ok, bueno. Ya queda poco ya. Estudiamos ahora las fases del potencial de acción. Ya, y ya, miren, ya nos queda poquito y ya terminamos con esto. Existen dos periodos, un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. Solamente quiero que vean la imagen y quiero que sepan que en el periodo refractario absoluto es el periodo por el cual no puede existir otro potencial de acción. Durante este periodo es imposible que ocurra un potencial de acción más. Tiene que terminar el anterior para que ejerza uno nuevo. Pero el periodo refractario relativo te indica que es el periodo por el cual sí puede haber un potencial de acción nuevo, pero tiene que ser el estímulo más fuerte que el anterior para que este potencial de acción supere la membrana en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente existen periodos y el periodo relativo ocurre que el potencial se repolariza y vuelve a su potencial en membrana de reposo, pasa un tiempito, así sean milisegundos y vuelve a potencial de acción. Si a veces el potencial de acción se sobrepone al otro potencial de acción, o sea, es seguidito. Pero mientras esté en el periodo refractario absoluto, no puede pasar otro potencial. No es que de aquí puede coger y boom, sube de nuevo. No. Termina. Una vez que se repolarice, boom, puede volver otro potencial de acción, pero tiene que ser más fuerte que el anterior para que ocurra este potencial. Entonces, esos son los dos periodos. El refractario absoluto, que no puede haber potencial, y el relativo, en el que puede haber potencial, pero tiene que ser mayor que el anterior. Y por último, aquí tenemos ya les voy a enseñar una imagen. Existen diferentes potenciales de acción. Estos que están aquí son los potenciales de acción de todas las células. Pero tenemos otros dos potenciales más, que es el potencial de acción MZ, que es literalmente lo mismo. Membrana en reposo, se despolariza y a lo que llega al pico máximo ocurre una especie de como resbaladera. Esta pequeña resbaladera se da por la liberación de los canales de calcio, la liberación de calcio en el ambiente intracelular. Y esto, cuando ustedes escuchen el tema de meseta o vean esta imagen de esta meseta, de esta resbaladera, solamente la van a poder encontrar en el músculo cardíaco. Nada más. El único pinche célula del cuerpo humano que tiene este potencial de acción en forma de meseta es el músculo cardíaco. Y también tenemos este de acá, el cual es el potencial de acción en espiga, que ya les voy a enseñar, que no lo tengo en la diapositiva. Espiga, espiga. Ya, y este potencial de acción en espiga, un momentito. Ok. Este, que es el músculo, que es la contracción muscular en espiga. Ustedes pueden darse cuenta que es como que está así. Son ondas lentas y hacen así. Estas espigas es todo el potencial, son los potenciales de acción. Y estas ondas lentas es porque el músculo gastrointestinal de todo el tubo digestivo está en una tonicidad, siempre están contrayéndose, siempre. Pero no siempre se contraen para mover el alimento, o sea, no siempre se contraen fuerte. Entonces, siempre el tono muscular está así, está contrayéndose y hay veces o lapsos en los que hace esto y después sigue así, ¿ok? Por eso es que a esto se denomina en espiga, porque tiene unas ondas lentas de potencial en reposo, como que suben y bajan y llega un momento en el que pum, 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 hace potenciales y sigue así, la tonicidad, y vuelve a hacer así. Este tipo de potencial de inyección de espiga se encuentra netamente en toda la actividad eléctrica del aparato gastrointestinal, desde el esófago hasta el recto, ¿ok? Hasta el recto. Mientras que el MZ, acuérdense que solamente es donde, en el músculo cardíaco y lo demás, en las demás células del cuerpo humano. ¿Ok, chicos? Y para terminar, les dejo
siempre me gusta terminar las diapositivas con un mensaje bonito. Continúa estudiando, el cansancio es temporal, como el hueso, y la satisfacción es para siempre. Mahatma Gandhi. Y chicos, esa fue la clase de mi parte. No sé si tienen alguna preguntita. Voy a tener la grabación. Ok, voy a tener la grabación. Ahora sí, chicos.